En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por permitirnos empezar un capítulo nuevo, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que nos vamos a reunir en esta noche para estudiar la palabra de Dios, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Ilumínanos, Padre Santo. Somos tu pueblo santo, Señor. Te pedimos también por la salud y por la vida de todos nuestros seres queridos, por la vida y la salud del señor Alfredo Mauri. También te damos gracias, Señor, por un año más de vida de mi papá, de Henry Castro, que cumple hoy otro año más de vida, Señor. Te damos gracias por la vida de estos dos hombres, de estos dos señores, Padre Santo, que cada uno a su manera ha glorificado tu nombre, Señor, con sus hogares, con sus familias y el producto de ellos, sus hijos. También te pedimos por la salud de todos los enfermos que ahora mismo están padeciendo el COVID-19. Y te damos gracias, Señor, por salvarnos a nosotros. Porque aunque no hubiésemos querido pasar por esta prueba, así nos tocó pasarla este fin de año, pero agarrados de tu mano, Señor, bendecidos, Padre Santo, con tu gracia y con la fuerza de las vacunas, Señor, porque tú bendices a nuestros científicos, bendices a las farmacéuticas, le das inteligencia a nuestros médicos para que traten a todos nuestros enfermos. En esta noche te pedimos que bendigas a cada médico, a cada enfermera, a cada bacteriólogo, a cada asistente de salud, Señor, que está en los hospitales, Padre Santo. Derrama sobre ellos tu Espíritu, Señor, para que sientan, Señor, tu presencia, para que se sientan fortalecidos y continúen luchando contra esta peste destructora, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes a vacunarnos, a perder el miedo a vacunarnos, Señor, y a entregarnos a tus brazos y poder superar todos esta enfermedad. Bendito y alabado seas, Señor, en este día. Ponemos también en tus manos, Padre Santo, a todas las familias que están reunidas para que los llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a continuar con el capítulo número 34 del libro del Éxodo, y hoy vamos a tocar unos temas trascendentales y fundamentales para nuestra fe católica. Las nuevas tablas de la ley. El Señor le dijo a Moisés: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazos. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana, y preséntate ante mí en la parte más alta del monte. Nadie debe subir contigo, ni se debe ver a nadie por todo el monte. Tampoco debe haber ovejas o vacas pastando frente al monte. Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte Sinaí, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés, y pronunció su propio nombre, Yahvé. Pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad
la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Señor diciendo: Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad, y acéptanos como tu pueblo. La alianza renovada. El Señor dijo: pongan atención, yo hago ahora una alianza ante todo el pueblo. Voy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra. Y toda la gente entre la que ustedes se encuentran verá lo que el Señor puede hacer, pues será maravilloso lo que haré con ustedes. Cumplan lo que les he ordenado hoy, y yo arrojaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. No hagan ningún pacto con los que viven en el país al que van a entrar, para que no los hagan caer en sus redes. Al contrario, derriben sus altares y destrocen por completo sus piedras y troncos sagrados. No adoren a ningún otro Dios, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagan ningún pacto con los que viven en esa tierra, no sea que cuando ellos se rebajen a adorar a sus dioses y les presenten ofrendas, los inviten a ustedes y ustedes coman también de esas ofrendas. O casen ellos a sus hijas con los hijos de ustedes, y cuando ellas cometan inmoralidades, al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlos. Jamás se hagan ustedes ídolos de metal fundido. Fiestas anuales. Celebren la fiesta del pan sin levadura, y de acuerdo con lo que les he ordenado, coman pan sin levadura durante 7 días. La fecha señalada es el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. Todo primer hijo que ustedes tengan será para mí. Lo mismo que toda primera cría de sus vacas, ovejas y cabras, si la cría es un macho. En el caso de la primera cría de una asna, deben dar un cordero o un cabrito en lugar del asno. Pero si no lo dan, le romperán el cuello al asno. También deben dar una ofrenda en lugar de cada hijo mayor, ofrenda por cada hijo mayor. Y nadie ha de venir a verme sin traer algo. Trabajen durante 6 días, pero el día 7º deben descansar, aún en tiempo de siembra y de cosecha. Celebren la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo y de la cosecha del fin del año. Todos los hombres se presentarán 3 veces al año ante el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a arrojar de la presencia de ustedes a las demás naciones, y extenderé el territorio de ustedes. Así nadie tratará de adueñarse de su tierra, mientras ustedes van a presentarse ante el Señor su Dios 3 veces al año. En los sacrificios de animales
no ofrezcan la sangre y el pan con levadura, ni guarden para el día siguiente lo que sobre del animal sacrificado en la Pascua. Deben llevar los mejores primeros frutos de su tierra al templo del Señor su Dios. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Moisés escribe la ley. El Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las 2 tablas de la ley. Pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y los demás y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad vieron a dónde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvió a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es un capítulo extenso, pero que en él están inmersos unos temas bastante cruciales para nuestra fe cristiana y nuestra fe católica. El Espíritu Santo ha querido que esta noche hablemos de estos temas con los textos auxiliares. La Iglesia Católica inmersa en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica la podemos ir viendo, su estructura, su forma, su jerarquía, su representante, ya su nacimiento, ya desde el Antiguo Testamento. A mí me da una gran alegría y una gran emoción cuando yo estoy preparando los textos bíblicos y el estudio, porque estoy viendo reflejado a mi iglesia, la única iglesia fundada por Jesús de Nazaret en el año 33 y que nace, como lo vamos a ver posteriormente, en Pentecostés. El segundo tema que vamos a ver es el nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? No es Constantino el que crea la Iglesia Católica, sino que es Dios, Jesucristo, en Pentecostés, y lo ha profetizado y lo ha metido en el Antiguo Testamento, colocando a Israel, colocando a Moisés como prefigura de la Iglesia. Israel es prefigura de la Iglesia Católica y Moisés en parte es prefigura no solamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que aclararlo. Moisés tiene muchas funciones que también tiene nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a ver que Moisés es
también el Papa del antiguo Israel. Es el hombre escogido por Dios para ser la autoridad religiosa y de gobierno del pueblo de Israel. Y por último vamos a ver a Pedro como el Papa. ¿Sí? Basándonos en los textos bíblicos, en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos nosotros a ver cómo Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, viendo desde el Antiguo Testamento, las bases del Antiguo Testamento, escoge porque le da la gana, porque quiere, porque es necesario. Escoge a su apóstol más antiguo, aun a pesar de sus defectos de carácter, él escoge a Pedro como la piedra, no angular, porque la piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Pero Pedro es la piedra de la iglesia de Jesucristo. Lo vamos a ver. Entonces aquí, haciendo el análisis del capítulo, vemos que el Señor le manda a Moisés a que hay que volver a crear, hay que volver a escribir. Fíjense la importancia. Dios no hace nada sin pensarlo y sin tener un plan hecho previamente. Moisés fue príncipe de Egipto, criado con los escribas egipcios, criado en una de las civilizaciones antiguas que inventaron la escritura junto a Mesopotamia, de donde surge Abraham, Ur de los caldeos. Fíjense que Moisés sabía escribir. Dios escoge y mete a su libertador en el palacio del faraón y hace que Moisés sea preparado para escribir. Fíjense la inteligencia de nuestro Dios. Por eso es que Moisés es preparado en Egipto para ser líder, para ser jefe de Estado, para ser diplomático, pero también para ser estratega militar y para escribir. Miren toda la importancia que tuvo que Moisés fuera príncipe de la nación más poderosa del mundo en ese entonces. Un príncipe, y siempre lo vamos a reconocer como príncipe de Egipto y como líder caudillo de la nación de Israel, el pueblo santo de Dios. Entonces, él manda a Moisés a que escriba su palabra. Dios quiere, y por eso es que existe la Biblia. Y aquí vemos cómo nacen dos cosas. La primera, nace el pueblo de Dios, la nación de Israel. La nación de Israel se funda cuando Moisés recibe las tablas de la ley. Lo que hace que Israel nazca como nación, como pueblo, ya independiente, es llegar al monte Sinaí y recibir las tablas de la ley y recibir la bendición de Dios. Recuerdan que en los capítulos anteriores veíamos cómo mataban toros y con la sangre de los toros le echaron sangre a las tablas de la ley y le echaron sangre también a los jóvenes y a los representantes del pueblo de Dios para hacer la alianza. Aquí entonces nosotros recordemos que Moisés duró 40 días también allá en el monte Sinaí. Cuando bajó, encontró lo del becerro de oro y destruyó las primeras tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios. Estas segundas tablas, que es una renovación, fíjense que pierde por el pecado de Israel, ya Dios no escribe con su dedo, sino le toca a Moisés escribirlo. Fíjense la importancia del pecado. Fíjense cómo rebajó la situación del pueblo de Israel con su pecado y el becerro de oro. Al principio las tablas habían sido escritas por el dedo de Dios y ahora le tocó al pobre Moisés. Ya, y estando allá, Dios le da nuevamente las leyes y ahora las simplifica y le da unos ciertos tips, unas ciertas órdenes muy importantes. Pero algo que nos llama también la atención es que cómo se identifica a Dios.
¿Cómo se identifica Dios? Dios siempre ha sido el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente era más jodida, más terca y más de dura cervix, como dicen, de dura cerviz. Y por eso Dios era un poquito más rígido, más, no digamos, pero siempre ha sido tierno. Fíjense, Él se identifica a sí mismo. El Señor, Dios es tierno. Dios siempre ha sido tierno. Siempre. Es compasivo, paciente. Fíjense, ese pueblo no solamente hizo lo del becerro de oro, sino hizo muchas cosas más. Muchas cosas más. Que llenaron de ira al Señor, pero Dios se acordaba de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés estaba ahí para recordarle esas promesas. Cálmate, cálmate. No destruyas a tu pueblo, es tu pueblo. ¿Ya? Y fíjense que también dice, grande, dice dos cosas. Grande en amor y grande en verdad. Nuestro Dios ahí se está identificando realmente como Él está dando respuesta a la gran controversia cósmica que Satanás y su rebelión colocaron el conflicto primero en el cielo y ahora todavía en la tierra. ¿Sí? Dios se identifica y dice, yo soy amor, pero también soy verdad. En mí solo hay amor y en mí hay verdad. Por 1000 generaciones, qué hermoso, cuando una familia, cuando un hombre o una mujer hacen la voluntad de Dios, hasta su generación 1000 recibe las bendiciones de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que Dios no deja sin castigo el pecado. Dios siempre castiga al pecador, al rebelde, al culpable, al que se aleja de Él y al que no quiere obedecer su voluntad. ¿Qué pasa? Él lo deja, pero entonces lo juzga, ya no con ternura y con amor, como juzga a aquel que lo busca, aquel que peca, pero busca su perdón. Es muy diferente que aquel que se aleja completamente de Dios y no quiere saber nada de Él. Bueno, listo, está bien, ¿verdad? Sobre ese hace que hasta la 5ª generación paguen por los pecados de las personas. Por eso es muy importante nosotros cuidarnos de los pecados, de cómo pecamos. Porque no solamente vamos a pagar nosotros, o tal vez muchas veces no vemos el castigo a nuestro mal proceder, a nuestra maldad, sino que son nuestros hijos, nuestros nietos, las cadenas de maldición. Hay que romper esas cadenas de maldición. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense lo hermoso, Moisés reconoce la gloria y la grandeza de Dios y lo adora, se inclina y se abaja, se inclina y se abaja hasta tocar la frente, hasta tocar el suelo con la frente, y adora al Señor y lo reconoce, vuelve y le devuelve, le dice, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñanos. Fíjense cómo Moisés, un hombre inteligente, un hombre humilde, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre que reconoce, ama a Dios con profundidad, dice, nosotros no podemos vivir sin ti, nosotros te necesitamos, nosotros somos un pueblo terco, somos un pueblo pecador, somos un pueblo malo, lo reconocemos, pero también reconocemos que sin ti no podemos vivir, sin ti no podemos seguir adelante, sin tu amor, sin tu ternura, sin tu compasión, nosotros no podemos seguir adelante. Eso es lo que nosotros debemos hacer todas las noches en nuestra vida. Siempre pedirle la voluntad de Dios, siempre pedir que Dios esté delante de nosotros, siempre pedir, así estemos en el lecho de enfermedad, así estemos pasando mucha necesidad, nosotros no podemos olvidarnos del poder, del amor y la grandeza de Dios. Y aquí Moisés lo reconoce. Luego viene y el Señor comienza a dar una serie de mensajes, de órdenes, de mandamientos. Dice, pongan atención, yo ahora
yo hago ahora una alianza ante todo el pueblo. Aquí nace otra vez el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, el nacimiento del pueblo de Dios. Voy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en ninguna nación de la tierra. O sea, les está diciendo, ustedes son mis sacerdotes, ustedes son mi pueblo exclusivo. A través de ustedes yo voy a mostrarle a las demás naciones de la tierra quién soy yo. ¿Sí? Luego, cumplan, fíjense lo que hay que hacer con la alianza. Con Dios hay que cumplir lo que Él dice. Cumplir lo que Él dice. Muchas veces sin entenderlo con razonamiento humano. Muchas veces no entendemos por qué pasan cosas. O por qué hay que hacer las cosas. Porque Dios así lo mandó. Posteriormente, vamos nosotros viendo cómo que esa voluntad de Dios, Él nos la va explicando y nosotros la vamos entendiendo. Ya. Cumplan lo que les he ordenado hoy, porque siempre Dios está en el hoy. Dios vive en el hoy, no en el ayer, ni en el futuro. Él sabe el futuro, pero Él siempre vive en el hoy. Y tú y yo debemos vivir siempre en el hoy. Yo arrojaré de la presencia de ustedes a todas las naciones cananeas, a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Los jebuseos eran los que tenían control sobre Jerusalén. ¿Y qué le pide Dios? Dios le pide a ellos que, primero, no tengan otros dioses fuera de Él. Dios es un Dios celoso. Ahora, alguno me dirá, pero yo puedo entonces ser un hombre celoso o una mujer celosa, porque si Dios es celoso, no, este celo es exclusivo de Dios. Este celo Dios es nuestro creador. Dios es quien nos da este cuerpo, lo hemos dicho anteriormente, este cuerpo habla, se mueve porque el espíritu, el Ruhá de Dios está aquí. Cuando el Ruhá de Dios se va, esto es carne inerte que en 24 horas se pudre. Esa es la gran verdad. Entonces, Dios es celoso en su exclusividad de creador. No hay otro creador por fuera de Él. No existe otra deidad, no existe otro Dios fuera de Él. Así que la exclusividad de creador, la exclusividad de adoración a Dios, Él se la tiene bien merecida. No hay más nadie que le compita a Él. Ese es el celo que Dios está diciendo. Ya la celopatía que tú tienes, que tienen tus hijos, que tienen tus primos, que tienen el vecino o la vecina de por tu barrio, eso es enfermedad. Porque la persona que se ama a sí misma aborrece ser celosa. No es ese celo patológico con que un hombre mata a una mujer. No. El celo de Dios es el derecho que tiene Él, exclusivo, de adoración por crearnos a todos y crear el universo como lo conocemos. Listo. Ahora, no vas a hacer Él le dijo, no hagan ningún pacto con ninguna nación. Con ninguna nación. ¿Por qué? Porque los van a contaminar. Van a tener relaciones comerciales, van a tener relaciones diplomáticas, pero ustedes no se me mezclan. Fulanito con sutanito. Creyente con creyente. Católico con católica. Católico, cásese con católica. Creyente con la creyente. ¿Sí? Ok. Luego viene algo muy importante. Se nos habla acerca de unas fiestas. Aquí se nos habla en primera instancia de la Pascua. ¿Sí? De la celebración anual de la Pascua, de la salida de Israel. Pero también nos habla de Pentecostés. Fíjense, estamos en el capítulo número 34 del libro del Éxodo y ya Dios está colocando las bases de Pentecostés. ¿Qué va a ser Pentecostés en el futuro? El nacimiento de la Iglesia Católica. Fíjense, ya aquí en el capítulo número 34 del libro del Éxodo ya se están colocando las bases de la Iglesia Católica. ¿Sí? Porque la Iglesia Católica va a nacer el día de Pentecostés. Entonces él dice, primero que todo, habla acerca de la Pascua. Luego habla acerca de que todo hijo primogénito, tanto humano como de los animales, son consagrados a Él. Esto es por Jesucristo.
que es su Hijo unigénito y que Él va a entregar en la cruz del Calvario. Por eso el Hijo primogénito es consagrado a Dios, porque así como Él entregó su primogénito y su unigénito en la cruz por nosotros, Él pedía también la consagración del primer fruto del vientre. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también que nos habla acerca del sábado. Nos habla acerca del sábado. El sábado es muy importante para el pueblo de Israel. El sábado es muy importante en la alianza del monte Sinaí. Es el día de reposo, es el día del descanso. Primero, en la alianza del monte Sinaí para el pueblo de Israel. No para nosotros los católicos, porque nosotros los católicos somos de la alianza del monte Sión. Tenemos otras leyes, tenemos otra alianza, tenemos otro mediador, tenemos otro día de descanso, que es el primer día de la semana. Entonces aquí se nos habla muy encarecidamente, dice: celebren la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo y de la cosecha del fin de año. Este es Pentecostés, 50 días después de la salida de Egipto, y que se celebra el recibimiento de la llegada al monte Sinaí y el recibimiento de Moisés y del pueblo de Israel de las tablas de la ley, o sea, del nacimiento de el pueblo de Israel. O sea que en los Pentecostés o Pentecostés se celebra el nacimiento de algo. En el Antiguo Testamento se celebraba el nacimiento del pueblo de Israel con la alianza. Y en el Nuevo Testamento se celebra el nacimiento de la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo. Vamos a verlo más adelante. Y aquí está en el Antiguo Testamento. Listo. Y así sigue hablando acerca de los sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Por último, nos habla acerca de que Moisés le tocó escribir. Por eso tenemos palabras. ¿Dónde nace la Biblia? La Biblia nace, ahí está naciendo la Biblia. Aquí ya la Biblia está naciendo. Nace con el Antiguo Testamento. Este es el nacimiento del Antiguo Testamento. Fíjense cómo todas las cosas surgen. Ahora, ¿quién hace el Nuevo Testamento? ¿Quién escribe el Nuevo Testamento? La Iglesia Católica. ¿Quién completa en el año 382 todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en un compendio llamado Biblia? La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Crea la Biblia, la revelación completa de Dios. Por fuera de este libro sagrado no hay otro libro sagrado. No hay otro. Nada. Ni que venga un ángel y diga de que hable de otro evangelio. Ok. Entonces, aquí vemos cómo Moisés escribe estas palabras porque Dios le ordena escribirlas. Porque son el avance de la alianza del monte Sinaí. Por lo tanto, en la alianza del monte Sión va a existir una escritura, los mandamientos de Jesucristo, que los encontramos en los evangelios, que son 4, profetizados en Ezequiel y en Isaías, con las 4 bestias: el águila, el hombre, el toro y ¿cuál es el otro? Son 4 bestias, las 4 bestias. Esas 4 bestias representan a los 4 evangelios, más las cartas de San Pablo y de los demás apóstoles. Y por último, para terminar, encontramos cómo Moisés dura 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Qué significa eso? Que cuando uno está en la presencia plena de Dios, lo único que necesita es alimentarse de Dios. Ya las necesidades físicas, Dios las sustenta, las suple. Aquí Dios estaba supliendo las necesidades fisiológicas de Moisés con su presencia y con su gloria. Fíjense lo hermoso. Y para terminar,
Moisés, por estar tanto tiempo hablando con Dios, expuesto a la presencia de Dios, su rostro se volvió bien hermoso, bien resplandeciente, y la gente le tenía miedo. Aquí podemos ver algo, y es que Moisés es un personaje único y especial dentro de la alianza del monte Sinaí, dentro del pueblo de Israel. Es su caudillo, es el líder escogido por Dios. Y aunque hubo muchos que quisieron quitarle, hablamos de Coré, de Datán y de otro ahí, a Abimelech, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el tercero. Dios los destruyó. Luego, el mismo Aarón y la misma Miriam quisieron también quitarle a Moisés lo que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado. Y Dios los castigó. Bueno, castigó a la pobre Miriam, le puso lepra. Y el pobre Aarón enseguida dijo, no, está bien, Moisés. Eso lo vamos a ver en Números, más adelante. Pero fíjense cómo Dios escoge a su líder. Él lo escoge y lo embiste de honor y de gloria, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a ver la Iglesia Católica en el Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Levítico, el Levítico, capítulo 23, versículos del 9 al 22. La fiesta de la primera cosecha. O sea, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se define Pentecostés. Y yo quiero que ustedes escuchen y analicen. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar, y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote, a un sacerdote, no a un pastor, al sacerdote, el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el día siguiente al día de reposo es domingo. Escuchen. Al día siguiente del día de reposo es el primer día de la semana, es domingo. El sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. O sea, que la presentación del sacerdote de ese primer manojo es un domingo. Y el mismo día en que presenten el manojo, o sea, el domingo, presentarán también un cordero de un año, sin defecto, como holocausto en honor del Señor. Y el cordero cuando lo celebramos su inmolación, el domingo, con la celebración de la Eucaristía. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite. La harina se crea el pan, y el pan es la Eucaristía. Y el aceite es el Espíritu Santo. Para presentárselo al Señor como ofrenda. ¿Qué ofrendamos el domingo? Los católicos hacemos una ofrenda quemada en aroma agradable. Como ofrenda para derramar, se deberá presentar 1 litro de vino. ¿Qué es lo que presenta el sacerdote el domingo? Con el pan, con el aceite, y como ofrenda el vino también. Fíjense cómo está clarito aquí la iglesia. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley, escuchemos, una ley permanente, que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Fíjense. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo. Si el día de reposo es sábado, el día siguiente, ¿cuál es? Domingo. Deben contar 7 semanas completas. Y con el día siguiente al 7º día de reposo, o sea, contamos desde el primer día, desde el primer domingo que ofrecemos,
contamos 7 días de reposo. O sea, 7 días de reposo son 7 semanas. 7 días de reposo. Entonces, y con el día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. O sea, que según la palabra de Dios, según Levítico en el Antiguo Testamento, Pentecostés era en domingo. Fíjense. Domingo. Ya Dios estaba forjando a la iglesia. Estaba forjando el día de reposo cristiano en la palabra de Dios. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto está aquí en Levíticos, capítulo número 23, versículos del 9 al 22. Ahí está. Si ustedes lo quieren leer, Reina Valera, donde sea. Porque yo también lo busqué en la Reina Valera y ahí está. El día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. O sea que Pentecostés siempre se celebraba un domingo. ¿Y cuándo nace la Iglesia Católica? Un domingo. Si vemos la fortaleza de la palabra de Dios y las bases de la palabra de Dios, de la Iglesia Católica. Aquí está la Iglesia Católica. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocida con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. ¿Qué hace la Iglesia Católica los domingos? Ofrenda a Dios. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, un becerro y 2 carneros, como holocausto en honor del Señor. Ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Cereal y vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor. La Iglesia Católica es la única que tiene sacerdote. Bueno, la Iglesia Católica, todas las iglesias católicas. La Iglesia Católica Romana, Ortodoxa, Copta, de Jerusalén, etc. Serán consagrados al Señor, dice, junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos, serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa. Ese mismo día, o sea, domingo. Pentecostés era en domingo. Y el Señor en su palabra, en Levíticos, en el Antiguo Testamento, dice, ese mismo día deben hacer una reunión santa. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Una reunión santa. Y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Dios está hablando de una reunión santa en un domingo, donde no se puede hacer trabajo pesado y se debe ir al templo a presentarle las ofrendas al Señor. ¿Qué es eso? ¿Quién más lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ha venido haciendo durante más de 2000 años? Ininterrumpidamente. Y pasa de padres a hijos. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojan hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjala para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está la Iglesia Católica, señores. Dios mismo la está formando. Dios mismo está engendrando en su propio pueblo, en su propia escritura, en su propia palabra, a la Iglesia Católica. Vamos ahora a Joel, el libro de Joel, capítulo 2, versículos, viene el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué va a pasar en Pentecostés. El profeta Joel, muchísimos años antes, profetiza lo que va a pasar en Pentecostés. ¿Cómo van a ser en la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo van a ser? Dice, después de estas cosas,
después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Qué es Pentecostés? El nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Qué significa católico? Universal, que tiene cabida toda la tierra, todas las razas de la tierra, todas las naciones de la tierra. La bendición del Espíritu Santo es para todos. La Iglesia es el pueblo santo de Dios católico, de todas partes, para toda la humanidad. ¿Dónde está la Iglesia Católica? Por toda la raza humana. En todas partes del planeta Tierra está presente la Iglesia Católica. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos verán sueños y los jóvenes visiones. También sobre los siervos, Esteban tuvo visiones, San Pablo tuvo visiones, Juan escribió el Apocalipsis. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas, las lenguas de fuego, sangre, fuego y nubes de humo en la tierra, la presencia de Dios. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, la salvación. Pues fíjense, escuchen, miren, pues en el monte Sión, o sea, que Pentecostés, ese Pentecostés que nos está hablando aquí el profeta Joel, es el nacimiento del pueblo de Dios universal y que pertenece ya no al monte Sinaí, sino al monte Sión. Amén. En Jerusalén estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos las bases del nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica celebra el domingo? Porque la Iglesia Católica celebra la Eucaristía, la celebración dominical. Vemos cómo la Iglesia, el pueblo, nuevo pueblo de Dios, el pueblo católico, porque por eso católico significa universal, todas las razas, todas las naciones de la tierra están abiertas a la salvación. Eso es lo que significa católico. Entonces el profeta Joel lo dice: yo derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, no sobre solamente ustedes israelitas, no solamente sobre los hijos circuncidados de Abraham, porque yo soy capaz de sacarle hijos a Abraham de las piedras, y esas piedras van a ser los corazones de aquellos paganos y gentiles que van a conocer a Cristo y van a recibir el Espíritu Santo en el bautismo de Cristo, con el cual se recibe no solamente el perdón de los pecados, sino el Espíritu Santo. Por eso bautizamos a nuestros niños, para que ellos reciban primero el perdón del pecado original y segundo reciban toda la gracia de Cristo y el Espíritu Santo. Vamos ahora a ver el nacimiento de la Iglesia Católica. Vamos a verlo. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 24. Vamos primero a ver cómo nace la Iglesia Católica, apostólica y romana. La Iglesia Católica, apostólica y romana tiene 4 notas ontológicas. Es santa, es católica y apostólica. Vamos a ver cómo las cumple. Y que otra iglesia no cumple ni tiene esas notas ontológicas. Ok, dice la venida del Espíritu Santo, lo que estaba hablando el profeta Joel. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primeras cosechas, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. O sea, la iglesia nace unida. Por eso es una. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron
lenguas como de fuego. ¿Recuerdan lo que dice el profeta Joel? Que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una, lenguas de fuego. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la profecía del profeta Joel. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén. ¿Qué dice el profeta Joel? En el monte Sión, en Jerusalén, estará la salvación. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, quédense en Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo que el profeta Joel había profetizado muchos siglos antes. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. Católica es una, porque cuando nace estaban todos los creyentes reunidos. Todos los creyentes reunidos. O sea, estaba unificada. 2. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. Católica. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Los creyentes son los apóstoles y la Virgen María. Eran tal su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Galileos son los apóstoles, apostólica. La Iglesia Católica surge, nace y tiene como base a los 12 apóstoles y a San Pablo. A más nadie. A más nadie tiene la Iglesia Católica su base y su fundamento es a partir de la predicación y de la doctrina transmitida por los apóstoles en cabeza de San Pedro. No hay más nadie de la Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia. Todas partes del mundo conocido. De Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la región de Libia, cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma. Es romana. Sí vemos que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. O sea, gente gentil, romana, que se había convertido al judaísmo. Y estaban presentes cuando la Iglesia Católica nació. Y eran romanos. Y aquí la palabra de Dios hace exclusividad en que había gente de Roma. La Iglesia es romana. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestra propia lengua de las maravillas de Dios. Aquí se cumple que la Iglesia es una, es santa porque quedaron llenos del Espíritu Santo, es católica porque se abre a todas las regiones de la tierra y de la gente de todas partes del mundo, y es apostólica porque quien la inicia son la predicación de los apóstoles. También los hay venido de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestra propia lengua. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos burlándose decían, es que están borrachos. Y ahí podemos saber quiénes son esos. Discurso de Pedro. Veamos aquí la Iglesia de Jesucristo, a quien tiene como cabeza y como líder. Entonces Pedro, de pie, junto con los otros 11 apóstoles, los otros 11 respetan a Pedro y le permiten ser el Papa, el que lleva la doctrina. Y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, Sión, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo,
Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad católica. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret. La base de nuestra fe es Cristo. Pedro se levantó, hizo el discurso, pero habló de Cristo. Cristo es la piedra angular. Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Ahí lo dice nuestro credo católico. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos enseguida a el resto del mismo capítulo 2, pero versículos del 36 en adelante, al 40. Dice: sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. ¿Quién es nuestro Mesías? Jesucristo. La doctrina de la Iglesia Católica enseña que Cristo es el pilar y el centro de nuestra fe católica. Cuando los de allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente, o sea, toda la humanidad que estaba representada ahí. Y preguntaron a Pedro. Ojo, ¿a quién le preguntaron? A Pedro, al primer papa, a Pedro, que es el guardián de la doctrina. ¿Quién es el guardián de la doctrina? El Papa Francisco. Es guardián de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina católica. Y Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó. Fue Pedro el que contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa, la del Espíritu Santo, es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: entonces aquí podemos ver que las promesas de Cristo no solamente son para el adulto, sino para los hijos. Para terminar, vamos a ver el fundamento de Pedro como papa. Hoy nos vamos un poquito largo porque el tema es teso, porque el tema es fundamental como nosotros. Esto se llama apologética católica, y un católico debe conocer esto a profundidad y bien. Y comenzando el año, vamos a darle. Vámonos desde el Antiguo Testamento a Isaías, capítulo 22, versículos del 20 al 24. Porque Cristo habla sobre piedra y habla sobre llaves. Dice Isaías, capítulo 22, versículos del 20 al 24. Dice: en ese día llamaré a mi siervo, a Eliakim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica. Estamos hablando del mayordomo del rey David. Cuando el rey David salía a campaña militar, dejaba a un mayordomo encargado del reino y que debían respetar.
porque David lo embestía con autoridad. Pero aquí es el Señor quien está hablando, en el Antiguo Testamento. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo, Dios le dice, llamaré a mi siervo, a Eliaquim, hijo de Hilquías, el que Dios quiere. Lo vestiré con tu túnica y le pondré un cinturón de honor y le daré tu autoridad. Estamos hablando de la mayordomía, de la vicaría. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Por eso a nosotros, al Papa, lo llamamos Santo Padre. Y no es porque Él sea santo, inmaculado y no peque, sino porque Dios le ha dado la autoridad, lo ha investido de autoridad y de santidad, porque es escogido por el Espíritu Santo en el cónclave. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén, por eso le llamamos Papa, y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré las llaves de la casa de David. Las llaves de la casa, no es David, no es el rey. Las llaves le pertenecen a David. Las llaves originalmente las tiene David. El dueño de las llaves del reino es David. Pero Hilquías va a ser el mayordomo porque Dios lo escoge. Y Dios dice, sobre este hombre que yo escojo, colocaré las llaves del reino de mi rey, del rey David. Nadie podrá cerrar lo que él abra, ni nadie lo que él cierre. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Trono de honor. El Papa tiene un trono, se llama la sede. Sí, la sede apostólica. Miren qué hermosa es nuestra iglesia. Qué bien fundamentada está nuestra iglesia católica en la Biblia. Yo haré que quede firme en su lugar. Guerras. Primera, Segunda Guerra Mundial. Guerras napoleónicas. Guerras de todo tipo. Y el Papa sigue firme. Ahí. Inamovible. Por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Fíjense lo que diga. Yo haré que quede firme en su lugar. Como si fuera un clavo. Y es un clavo porque incomoda a un poco de gente. Incomoda a mucha gente. Por eso es como un clavo y por eso es que le quieren dar duro. Porque incomoda. Pero es Dios que a través de él incomoda. En él se podrá colgar todo lo que haya valioso. La doctrina católica. ¿Sí? La doctrina católica. Los sacramentos. La unidad de la iglesia de Jesucristo. La sucesión apostólica. En la familia de su padre y de toda su descendencia, toda clase de vasija pequeña, desde copa hasta jarra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver qué hace Jesucristo. Bueno, esto pasaba en el antiguo reino de Israel. Pero yo soy rey de toda la raza humana. Yo voy a entregar mi pellejo y voy a recuperar las llaves del reino de la tierra. Pero como yo me voy a ministrar al santuario como sumo sacerdote, allá en el cielo, por la humanidad, yo necesito dejar a alguien, a un líder como Moisés. Necesito a alguien que unifique. Necesito a alguien que esté custodiando este reino. No me puedo ir y dejar esto abandonado, porque cada quien hace lo que le da la gana, como hacen los protestantes. Cada quien inventa su propia iglesia y arma su propia doctrina. La iglesia católica no. Tiene un mayordomo, un vicario. Se llama Papa. El primero, Pedro. Vamos ahí entonces a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 19. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Lo que estaba diciendo allá en Hechos, en Pentecostés, aquí lo está diciendo. Fíjense, la unidad de la palabra de Dios. Tú eres el Mesías. Lo que él estaba confesándole al mundo entero, él ya lo tenía en el corazón. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, el Rey, el sucesor de David, le dijo, dichoso tú, Simón. Tú te llamas Simón. Fuiste circuncidado con el nombre de Simón. Y eres hijo de Juan o de Jonás. Porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. El papito Dios es el que lo elige a él y le pone eso en su corazón.
Y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre. Primero lo reconoce como Simón y luego le dice, tú eres Pedro. O sea, y tú eres Eliakim. ¿Sí vemos? Vemos aquí. Y sobre esta piedra, no en la persona, en la santidad y en lo inmaculado que era Pedro, porque no, Pedro no era inmaculado, no era santo, no era perfecto. Era un hombre normal con muchos defectos. Pero en la fe y en la figura del liderazgo, Cristo coloca a Pedro como su mayordomo, como su vicario, vicarium filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Y voy a construir mi iglesia sobre esta figura, sobre ti. Voy a edificar mi iglesia. Está Jesucristo haciendo una apropiación. Mi iglesia, no mis iglesias. Mi iglesia la voy a edificar sobre tu mayordomía. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Ni siquiera Hitler, ni Mussolini, ni Napoleón, ni José Stalin pudieron con la Iglesia Católica. Lo que ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Bien. Estaba en Isaías 22. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la ñapa, la cereza del pastel. Vámonos a San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Palabras de Jesús a Simón Pedro. Simón Pedro. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Además, nadie, no estaba ni Juan, ni Pablo, ni José Smith, ni Elena de White, ni nadie de eso, ni T.Z. Russell, ni el otro. Estaba Simón Pedro con Jesús después de desayunar. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, escuchen, palabras textuales de Cristo, cuida a mis corderos. Tú, cuida a mis corderos. Todos estos son mis corderos. Y los que nacerán y los que vendrán de ustedes, cuídalos, Pedro. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo por segunda vez, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde quieras, donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ningún otro hombre sobre la tierra Jesús le dijo 3 veces, apacienta, cuida, protege a mis ovejas, sino a Simón Pedro, hijo de Jonás. Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica y Francisco es el último de la Iglesia de Jesucristo, para la gloria de Dios. Y todo está aquí, señores, en la Biblia. El único libro autorizado como libro revelación
de nuestro Dios. No hay otro libro, no hay otro evangelio, no hay otro compendio. Todo lo demás es obra de Satanás. Al que tenga oídos que escuche, y al buen entendedor pocas palabras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos revelado, Padre Santo, todo esto. Y te pedimos que esto lo podamos multiplicar entre nuestros hermanos católicos. Que sintamos ese amor maravilloso por nuestra iglesia. Y la fortuna de que nuestros padres nos bautizaran desde pequeños como católicos. Porque somos el pueblo de Dios verdadero. Somos la iglesia única de Cristo. Te invito, hermano, a que seamos apologetas de nuestra iglesia y que la conozcamos. La única iglesia que tiene a la madre de los hombres y la reina de los ángeles. Porque Dios lo quiso así, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.